Buenos días. Continuemos entonces con la última clase del tejido muscular y antes de comenzar les recuerdo entonces lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero que vimos fue la nueva terminología de lo que se refiere al tejido muscular, cómo vean cambios importantes cuando ustedes vayan a los libros y a profundizar estos temas. Después hicimos una subclasificación del tejido muscular en tejido muscular liso por la ausencia de estriaciones en el citoplasma cuando se observaba microscopía óptica, y después describimos el tejido muscular estriado esquelético, y la clase de hoy sería el cardíaco, lo cual estos dos tejidos eran estriados porque se veían en su citoplasma estriaciones cuando se observaban a microscopía óptica. Vimos la diferencia histológica entre las células o la forma de la célula del tejido muscular liso y en el tejido muscular esquelético estriado, y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el caso del tejido muscular cardíaco. Bueno, lo primero que tienen que saber es que este es un tejido muscular estriado, especializado y que solamente lo vamos a conseguir en nuestro corazón. Por eso se llama tejido muscular estriado cardíaco, ¿ok? Por lo cual es importante que ustedes tengan esa consideración, que nada más se consigue en el corazón, porque a veces me han puesto en los exámenes que están en otros lugares. Igual que en el tejido muscular liso y esquelético estriado, generalmente las células que forman o las fibras musculares cardíacas que forman esto, a diferencia de las otras que hemos ya estudiado, estas células no están organizadas de forma paralela o pareja una al lado de la otra, sino que forman una red muy compleja en todo lo que sea de ramificaciones muy largas del tejido muscular, y esta red hace la complejidad y la funcionalidad que presenta el tejido cardíaco, ¿okay? O el corazón. También está inervado por una acción autónoma, por el sistema nervioso autónomo, o es involuntario, aun cuando nosotros podríamos, por algunos casos, somáticamente, también presenta una inervación y podemos aumentar su contracción o disminuirla dependiendo de algunas acciones voluntarias, ¿ok? Pero en líneas generales su principal inervación va a ser por el sistema nervioso autónomo, lo cual nosotros no vamos a tener un control sobre ello. Si generalmente cuando estudiamos el tejido muscular cardíaco siempre lo hacemos por comparación, que tiene de igual al músculo liso y al músculo estriado esquelético. Y lo primero que vemos es que cuando vemos a microscopía óptica, vemos que igual que el músculo estriado esquelético, presenta estriaciones transversales, pero no se ven tan marcadas como se ve en el músculo estriado esquelético, ¿okay? Hay presencia de estriaciones, pero no están marcadas. Y a diferencia del músculo estriado esquelético, este solamente presenta un núcleo, lo cual lo asemeja o lo acerca más al tejido muscular liso. Generalmente este núcleo es grande, está en posición central de una forma ovalada y se ha descrito que puede presentar uno o dos nucleolos. Y aquí lo que les traigo es una microfotografía con hematoxilina eosina, donde vemos esa fibra, ¿sí?, de muscular liso. Fíjense que la disposición no es paralela uno al lado del otro, sino esa red tridimensional bien ramificada de tejido, lo que hace que la complejidad del mismo. Y se ha visto que las células están unidas unas con otras, o sea, lo que rodea esa red va a ser un poco de tejido conectivo por fibras colágenas tipo 2 y también por fibras reticulares, y se ha visto algunos tejidos adiposos alrededor de ello, ¿okay? Lo cual habla de la actividad metabólica que tiene este tejido y que requiere una disponibilidad de energía inmediata para su acción. Fíjense el núcleo, generalmente el núcleo está en posición central, es bastante grande, está en posición central al igual que el tejido muscular liso, pero no es aplanado como el tejido muscular liso, es redondo. Entonces hay una semejanza y una diferencia entre este tejido muscular liso, pero totalmente diferente al tejido muscular esquelético estriado, donde allí hay muchos núcleos y hacia la periferia. Entonces es una de las características histológicas importantes de microscopía óptica. Las otras características que nosotros vemos, ya vimos forma, vimos núcleo, vimos citoplasma, pero que siempre estamos detallando es cómo se observan esos organelos a microscopía electrónica. Al encontrarse un solo núcleo, generalmente los organelos se van a encontrar también alrededor de lo que sería el núcleo, con un Golgi y un retículo endoplásmico rugoso desarrollado. Van a tener mitocondrias que son mucho más grandes y mucho más abundantes sus crestas, y siempre están muy acopladas a todas las miofibrillas o el sistema contráctil, o sea que tienen en mayor cantidad si lo comparamos con el tejido muscular esquelético estriado, y hay mayor cantidad de depósitos e inclusiones lipídicas en el citoplasma rodeando todo lo que son las mitocondrias y todos los organelos presentes en esta zona.
Además, vamos a observar que en el caso del retículo endoplásmico o sarcoplasmático, el retículo endoplásmico liso, no está tan desarrollado como lo vemos con el tejido muscular esquelético estriado, pero sí presenta, lo que no presenta son las vacuolas, los sáculos terminales que están acoplados al túbulo T. Aquí, al igual que en el retículo, en el tejido muscular esquelético estriado, se observan los túbulos T, solamente que estos túbulos T van a estar también en disposición cercana a lo que son las líneas Z, por lo cual por cada sarcómera solamente vamos a conseguir un túbulo T, y no se va a asociar con los dos sáculos terminales para formar una triada, sino que se va a asociar con un solo sáculo del retículo sarcoplasmático y va a formar la díada, con D de vez de T, con D de dedo, lo cual se ha visto que tiene una gran importancia en los procesos de comunicación y de transmisión del impulso nervioso, y el retículo endoplásmico o sarcoplasmático va a tener la misma función que lo que vimos en los tejidos anteriores, que es acumular grandes moléculas de calcio. Entonces, aquí no hay mayor variación en lo que se pueda ver, simplemente está menos marcada que lo que vemos anteriormente. En el caso de la disponibilidad o la disposición de las miofibrillas, se forma exactamente igual a la sarcómera que describimos el tejido muscular esquelético estriado, por lo cual no se los traigo acá. Simplemente existe una asociación directa y una unión entre una célula y otra a través de unas zonas de alta especialización, que esas zonas de alta especialización es lo que se ha denominado discos intercalares. Entonces, fíjense, una fibra cardíaca con otras están altamente ramificadas y forman una red compleja. No están en paralela, revestida o ubicada a su alrededor por tejido conectivo multifibrilar, o sea, con muchas fibras, colágenes reticulares y tejido adiposo. Ahora, entre una célula y otra están unidas a través de nexo, que son las uniones que ustedes ya conocen, y estos nexos son sumamente importantes porque permite la comunicación electrodinámica entre una célula y otra, lo cual favorece la transmisión de los impulsos nerviosos. Ahora, estas localizaciones de estas uniones entre una célula y otra, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, esta es una representación esquemática y esta es una lámina a microscopía óptica con hematoxilina docina. Fíjense, esta especialización entre una célula y otra, esta unión, que son altamente especializadas y que se denominan discos intercalares, y que si lo vamos a ver aquí están con las flechitas. Fíjense que aquí hay una flechita señalando los discos intercalares, ¿ok? Ellos unen una célula y otra. Estas especializaciones, cuando se describe a microscopía electrónica, se observa que la unión entre una célula y otra se da en forma de zigzag, y que no solamente está formada por nexos, sino que hay uniones de alta especialización, como es el caso de desmosoma, fase adherente y uniones comunicantes, además de los nexos, como en el caso de los nexos. Entonces, fíjense, toda esta conexión que se da es lo que se denomina discos intercalares, y es lo que nosotros vemos representado en esta lámina, estos discos intercalares, estas zonas de alta densidad o de unión y sumamente importante en la comunicación, no solamente de la transmisión del impulso, sino comunicación de las células. Entonces, se da una doble transmisión de la información. Y si lo que detallamos aquí es, bueno, simplemente esto es lo que sería una fibra o una célula cardíaca, esto sería otra, esto sería parte del núcleo que está en posición central. Fíjense cómo dispone la sarcómera a todo lo largo. Fíjense que es menos marcada, igualmente tiene los filamentos gruesos, los filamentos delgados, los filamentos que divide, o la línea Z que divide el filamento o la banda I en dos fragmentos, media banda I y media banda I para formar una sarcómera. Fíjense que en la línea Z la membrana se hace la invaginación formando el túbulo transverso o el túbulo T, y si vemos esta zona acá, donde están los túbulos T que se incrustan en lo que sería el tejido cardíaco o la fibra cardíaca, vemos cómo está esto en amarillo, que sería el retículo sarcoplasmático poco desarrollado, y la terminación de un sáculo de este retículo sarcoplasmático con el túbulo transverso es lo que yo les denomino a ustedes, o les digo que se llama díada. Entonces es sumamente importante cómo se da la comunicación, y este tema realmente se estudia por comparación. Igualmente aquí se las traigo a microscopía electrónica, cómo se ve entonces esos nexos y a qué nivel se observan cada uno de los tipos de uniones altamente especializadas. Si vemos aquí, fíjense, esta zona es donde se representa la fase adherentes, ¿sí? Esta unión altamente especializada, y todo eso permite que se vaya manteniendo la unión perfecta. Aquí en esta zona vamos a tener lo que sería los desmosomas, las uniones tipos desmosoma, ¿sí?
Y cuando vemos aquí en esta porción de la flecha es donde observamos los nexos. Nexos que, como les dije, tiene una íntima relación con la díada más las miofibrillas presentes acá. Entonces, es importante que nosotros recapitulemos y entendamos que el tejido muscular cardíaco es un tejido esquelético estriado especializado, que solamente lo conseguimos en el corazón, que a diferencia del músculo liso no va a presentar, a diferencia del músculo liso y a semejanza del músculo estriado esquelético, presenta estriaciones en su citoplasma menos marcadas. Las células o fibras cardíacas no están organizadas paralelamente en fascículos ni nada como veíamos en los músculos anteriores, sino que aquí se forma una red compleja de células y fibras tridimensionales que va a favorecer el proceso de la función cardíaca. Y vemos que solamente va a tener un núcleo grande en posición central y que ese núcleo grande en posición central va a estar rodeado entonces de grandes cantidades de organelos como un retículo endoplásmico rugoso, un retículo endoplasmático, mitocondrias en grandes cantidades acompañando la miofibrilla, y esta miofibrilla va a tener igual la disposición de la sarcómera como lo habíamos descrito en el músculo estriado esquelético, formando entonces esa disposición entre filamentos finos y gruesos, que son filamentos de actina y miocina respectivamente, para favorecer el proceso de contracción. Entonces,